día de nuestro tema, que es el género no binario. ¿Qué es el género no binario, Taine? Buenas tardes. Es muy importante que empecemos a reconocer las diferentes lineamientos que conlleva el género. Hablemos primero de género como espectro. En ese sentido, específicamente, el género no binario sería entender el género como un continuo, una infinidad de posibilidades y no únicamente dos, como se nos ha entrenado de manera consecutiva a casi todos nosotros. Que es hombre y mujer. Exactamente, hombre-mujer, macho-hembra, femenino-masculino, heterosexual-homosexual, en esa binariedad que de alguna manera nos ha llevado a entender el género desde una parte binaria. El no binario sería justamente la comprensión de todo el espectro del género, es decir, sería sorprendente saber que hay personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Exactamente, los binarios, las personas no binarias, son aquellos cuyas identidades de género no encajan entre la variedad de género binario, que es masculino y femenino. ¿Estamos de acuerdo? Sí, iría por ahí. Sería como de alguna manera decir, bueno, estas son las gamas de frutas y solamente hay mango y piña. Okay. Y entonces probablemente alguien me pueda decir, oye, pero también hay manzanas, pero también hay peras, pero también hay uvas. Claro. Limitar nuestra mente hacia dos sería el pensamiento binario, y el pensamiento no binario sería abrir el espectro respecto a las posibilidades de la existencia humana. Ok. ¿Entra la disforia? La disforia ¿Qué es la disforia? Es algo que dentro de los estudios de género ahora mismo está tipificado como un trastorno, y quiero ser como muy específica porque ahí hay una gran discusión respecto al género de si lo es o no lo es, pero la disforia en específico tiene que ver cuando mi mente no corresponde con mi cuerpo. Hay muchos estudios ahora que demuestran que la mente tiene género. Okay. Sí, es un estudio muy interesante entre gemelos idénticos, y nos dimos cuenta que la mente tiene género, es decir, parece que hay una predisposición hacia lo femenino, lo masculino, hombre, mujer, macho. ¿Desde la gestación? Se calcula que al tercer mes de la gestación hay una hormonización que le da ese género a nuestro cerebro. Y que ya viene como predispuesto. Que ya viene con una género entendido en la identidad, me refiero, es decir, hay una predisposición respecto a la identidad de la mente. Y cuando hablamos de disforia, tiene que ver con mi mente a la mejor masculina o femenina, no corresponde con mi genitalidad externa. ¿Me explico? Y se nombra disforia porque disforia es lo contrario de la euforia. Okay. Es algo que se entiende como deprimido. La euforia, estoy extasiado, la disforia se entendería como deprimido, es decir, me genera una emoción adversa que mi cuerpo no corresponda con mi mente. Una contrariedad. Exactamente, y la emoción es algo negativo dentro de ese ser humano. Se define como incomodidad o malestar, ¿no? Incomodidad o malestar, es correcto. Sí, por la identidad de género. Claro, recordemos que en este segmento de la población, si bien es minoritaria, cuando hablamos de procesos disfóricos, estamos hablando de emociones que nos contrarían: tristeza, ansiedad, angustia, depresión, y la tasa de suicidio, por ejemplo, en este sector de la población se triplica en relación. Es muy alta. Es altísima, sí, es necesaria la atención. El tema de si eso no es un trastorno es algo que se está discutiendo. ¿Cómo podemos identificar, por ejemplo, en esta parte, que todos esos malestares que tengo están asociados a una disforia, a algo hablando de género? O sea, ¿cómo podemos identificar que se trata de esto exclusivamente y no de a lo mejor nada más una depresión o no sé, una incompatibilidad que podamos tener en algún momento con una pareja, o que no nos sintamos a gusto, no sé? ¿Cómo saberlo? Esta es una excelente pregunta, sobre todo si hay alguien que nos esté escuchando, viendo, respecto a si es padre o madre, ¿verdad? Porque nos vamos a dar cuenta que parece ser que hoy hay más disforia que antes, ¿verdad?
Y no es así. Parece. Parece ser. En realidad lo que pasó es que se hizo visible. Entonces, respondiendo a la pregunta, estoy viendo estas características a lo mejor en mi hijo, en mi hija, mi pareja, mi madre, mi padre, mi amigo, mi amiga, cuando sé que es algo transitorio, que va a terminar por adaptarse y asumiendo, digamos, el rol o la identidad asignada, y cuando puedo entender que no va a ser transitorio y que necesita... Y que ya es un una problema. disforia, puede ser un problema si no se atiende. Okay. Y cuando puedo entender que esto va a permanecer y entonces requeriría transitar el género. Entendería así como la pregunta. Okay. Entonces, es bien importante, uno, cuando no hay una concordancia entre la mente y el cuerpo, lo primero que vamos a ver es que hay dolor emocional. Hay que poner mucha atención cuando se encuentra cuando vemos dolor emocional. ¿A qué me refiero? Angustia, ansiedad, tristeza, insisto, depresión, cualquiera de este espectro de emociones, incomodidad, enojo, furia podemos incluso llegar a notar. Ajá. Y que esa sensación está permanentemente en esa persona, permanentemente estamos hablando más de 6 meses. Ajá. Eso es lo que nos dice el DSM-4, del DSM-5 revisado. Okay. Si es antes de ese tiempo y se transita, entonces podríamos entender que pudiera ser cualquier otra cosa, pero no estaríamos hablando de una incompatibilidad entre mente y cuerpo. Ahora mismo hay niños, te estoy hablando de 3, 4 años, niños y niñas, que reportan que su cuerpo no pertenece a su mente y les están pidiendo a sus padres que les ayuden a darle concordancia. Ajá, okay. Es decir, imagínate un poquito lo que decían, ¿no? Ya vienen predispuestos a, sí, ¿no? A que son de otro género y que efectivamente no empiezan como a encontrarse una, pues no sé, una identidad y que corresponda a lo que sienten y piensan con lo que tienen fuera o físicamente. Sí, ojo, esta disforia nos puede llevar a una transición transgénero. Ajá. Y de una si no se atiende a tiempo o puede ser por elección. Claro. Más bien requiere atención porque lo saludable es llevar una correspondencia. Ajá. Si se lleva de manera saludable, transitaremos a lo que llamamos transgénero. Ajá. Y finalmente, si se decide, a la transexualidad, cuando ya le damos correspondencia genital y mental. Eso no significa que nos salgamos del binario. Okay. Es decir, nos podemos encontrar una mujer trans o un hombre trans que vivan de manera binaria. Ajá. Ok. Ok. Hay varias categorías. Sí, es correcto. ¿Qué categorías son? ¿Cuáles entran? Fíjate, esto es bien interesante y vamos a entender el género de diferente manera el día de hoy. Ajá. La primera categoría que tendríamos que revisar es lo que llamamos el espectro biológico. Ajá. La categoría se llama sexo biológico. La subcategoría en el binario la vamos a entender como macho o hembra. Ajá. Okay. Digamos que en este espectro hay 2 posibilidades. O naces macho o naces hembra, que son los cromosomas XX, XY, específicamente, con la hormonización correspondiente. Si nos salimos del binario, hablaríamos macho, hembra, intersexual. Ajá. Personas que nacen X, personas que nacen Y, personas que nacen XXY, por ejemplo. Okay. Que lo llamamos ambigüedad genital. Entonces no podríamos, desde lo no binario, encasillarlas hacia una u otra categoría. Hoy sabemos que no es lo recomendable. Alrededor de las personas que nacen alrededor del 98% de las personas que nacen con ambigüedad genital, es decir, con intersexualidad, se les reasigna hacia lo femenino, hacia lo hembra. Ajá. Para que puedan encajar dentro del binario. Hoy hay un movimiento muy grande respecto a la identidad intersexual, que se les permita a estas personas vivir como intersexuales, que sería la manera saludable desde lo no binario. Ok. Y por ejemplo, estas personas no entran en lo que se llama hermafrodita.
Sí, antiguamente se les llamaba hermafroditas. Sí, hermafrodita, Había hermafrodita. auténticos hermafroditas, falsos hermafroditas. Sin embargo, el término técnico correcto desde el DSM-5 revisado sería intersexual, porque hermafrodita resultó ser discriminatorio de alguna manera. Ok, entonces estamos hablando de las mismas personas. Exactamente de lo mismo. ¿Y cómo funciona? O sea, una hermafrodita, ¿cómo funciona? Porque muchas veces lo son físicamente, pero no lo acepta, o sea, no traen esa concordancia de no lo soy, pero ¿cómo lo manejo? Qué buena pregunta. Tenemos que entender que si el mundo se dividió en binario fue para de alguna manera funcionar y saber cómo podíamos detonar desde nuestro ser. ¿Me explico? Cuando en mi experiencia clínica yo me dedico a esto, las preguntas más frecuentes que escucho en estos casos de los padres es: ¿cómo lo educo? Lo educo. Ajá. Okay. Usualmente me dicen, no me dicen como La educo. Sin embargo, cuando estamos hablando de intersexualidad no podríamos hablar de él o la, porque ni es macho ni es hembra, está en el punto medio. ¿Y cómo nos debemos referir a ellos, por ejemplo? Ahorita hay un montón de posibilidades, hablamos como L, en lugar de él o ella, hablamos como L, como le educo. Okay. Ajá. Y entonces le quitamos la carga genérica, empezamos a hablar en no binario. Okay. Ajá. Volviendo a la pregunta específicamente, es una de las cuestiones que estamos viendo el día de hoy es justamente la posibilidad de educar en no binario. Es decir, si mi hijo o mi hija, no encasillar de alguna manera, ajá, no pertenece a ninguna de estas categorías, y que tenga la posibilidad de vivir como una persona intersexual. Ojo, la intersexualidad no va a relacionarse de manera directa con la orientación sexual, que es una de las preguntas que también me hacen, sino es la posibilidad de que si un ser humano nació X o nació Y o XXY y tiene ambigüedad genital, no se le haga una resignación hasta que tenga plena conciencia y decida si es lo que quiere o no es lo que quiere. Ok. Hablábamos también de que hay varios géneros que no los conocemos, no tenemos como, pues bueno, la información suficiente del tema como para saber que no nada más hay un trans, por ejemplo, ¿no? Que son como los más conocidos en la sociedad, y bueno, como que de alguna manera podemos llegar a identificar. Correcto. Pero hay muchos otros. Estaba viendo ahora, leyendo un poquito del tema, que hay un género fluido, demigénero, poligénero, agénero, intergénero, andrógino, género neutro, grisgénero, maverick, o sea, hay muchísimos. ¿En qué constan cada, no? ¿Cómo los identificamos? Tiene ciertas asignaciones y definiciones dependiendo de cuál hablemos. Hay muchas personas que de alguna manera dicen, bueno, nos salimos de lo binario para volver a poner etiquetas respecto a qué somos y qué no somos o cómo nos identificamos. Cada uno tiene sus peculiaridades y cada uno corresponde a una categoría. Antes de ir a explicar cada uno, me gustaría que pudiéramos distinguir a qué categoría pertenecen. Ajá. Porque lo trans no pertenece a la androginia, por ejemplo, son categorías diferentes. Para quienes estamos inmersos en los estudios de género, entendemos que la atención es diferente dependiendo de la categoría, es decir, la definición de la orientación sexual no la entendemos o no la atendemos de manera igualitaria que la identidad. Comentabas que hay 4 categorías. 4. Ajá. ¿Qué son? Entonces, de lo biológico nos vamos a lo social, que es el área social, los roles de género o expresiones comportamentales asignadas. Ahora que estamos en vivo y estamos platicando, una asignación social hacia lo femenino es la pierna, por ejemplo. Okay. Está asignado, cruzar la pierna de tal o cual forma. Hay una asignación de fuera de mí que me dice que así debe de ser para mí. Y así podemos encontrar un montón. No alcanzamos, creo, a ver
a quien está aquí enfrente, Alex. pero si lo pudiéramos enfocar, verías que sus piernas sienta diferente, claro, que una mujer. Ajá. Eso es lo que llamaríamos asignaciones o comportamientos sociales. Ajá. Ahí entraría específicamente, siguiendo esta línea, quienes nos están siguiendo hagan en su imaginación esto, hembra, y entonces la asignación social o rol de género sería femenino. Macho, la asignación social sería masculino. Y eso hablamos roles de género, que es ahí donde estamos metidos en camisa de 11 varas por las asignaciones que hemos hecho hacia los machos y hacia las hembras. Ajá. Este pensamiento binario de alguna manera nos lleva a ser excluyentes. Y entramos entonces a la tercera categoría. Entendamos lo social de la piel para afuera, lo que a mí me asignaron o me impusieron, dicho por Melanie Klein, lo que me impusieron, y luego viene la identidad. Lo que yo absorbí de esa imposición y que decidí que se quedaba y que no. Estaremos hablando de la tercera área o categoría, lo psicológico. Por eso hablar de identidades es fundamental en el género, porque es la psicología de la persona. Y en ese espectro que te estoy mencionando sería, una persona nace hembra, le vamos a asignar roles femeninos. Una vez que los incorpore, se cuadre y no se salga de ahí, eso lo debe de llevar a convertirse en una mujer. Lo dijo Simone de Beauvoir, una no nace, se hace. Y obviamente identificarse. Claro, por supuesto. Y en ese aspecto también está la parte de ser hombre. La identidad binaria específica es hombre o mujer. Desde las instituciones que regulan la salud o las instituciones religiosas, todo lo que se salió de ese pensamiento binario o de esa estructura binaria, o era enfermo o era perverso. Lo patologizamos. Sí. ¿Me sigues? Claro. Sin que tenga nada que ver, claro, por supuesto. Sin que tenga nada que ver, sí lo hablamos desde lo no binario. ¿Por qué te digo esto? Porque en las categorías que me estás mencionando están ahí, en la identidad. Es decir, el reconocimiento de que no únicamente existe el ser hombre o ser mujer. Hay personas omnigender, genderqueer, hay género fluido, como lo llaman. Así es. Gender fluid, como sería la asignación. Y así podremos hablar un montón. ¿Cuántas identidades hay en el mundo? Tantas como seres humanos hay en el mundo. Claro. Porque cada uno tiene una identidad específica. Por ejemplo, ahorita que hablabas del género fluido, tengo entendido que estas personas fluyen constantemente, ¿no? Puede ser todos los días, un día fluyen con una identidad de género diferente cada día, o pueden pasar meses con una sola, ¿no? Entonces correcto. Están como moviéndose y cambiando. Sí, es así. De identidad de género. Es correcto. Okay. Desde lo binario lo entenderíamos hacia hombre y mujer, es decir, es lo que conocemos como genderqueer. Personas que a lo mejor una semana viven como hombres y la siguiente semana como mujeres. Yo tengo una consultante, que ese sería el lenguaje no discriminador, consultante que tiene su familia, ¿no? Y es, iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir. No. Y algunas veces se vive como hombre y otras veces se vive como mujer, y su familia está al tanto y conviven y tienen una dinámica bastante fluida de lo que es el género. Ojo, estamos hablando de un espectro binario, nuevamente, se vive como hombre o como mujer. El gender fluid implicaría, me vivo no solamente como hombre o como mujer, me vivo con todo el espectro más que hay dentro de la gama de género. Te voy a poner un ejemplo como sería el omnigender. Son personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, son omnigenders. Bueno, y si no te identificas como hombre ni como mujer, te identificas como omnigender. ¿Pero en qué consta? O sea, ¿cómo viven? Pues me refiero a qué rol interpretan en la vida y en el día a día, si no son ni uno ni otro. Eso es justamente cuando hablamos de personas no binarias, nos vamos a dar cuenta
que los roles son mucho más amplios que desde la binariedad. Sé que es difícil de comprender porque todos venimos de una crianza que se llama crianza heteronormativa. La heteronormatividad lo que nos hace es cerrar nuestro espectro hacia lo binario y poner como supremacía lo heterosexual y el hombre como medida de todas las cosas. Okay. Ajá. Cuando hablamos de un omnigender o una unigender, o más bien el término correcto, una, ajá, estaríamos hablando que vive en un espectro donde lo binario no es algo con lo que viva, es decir, puede tomar roles de cualquier categoría, puede tomar identidad de cualquiera de la que estamos hablando, y su rol en el mundo es exactamente igual al tuyo y al mío. ¿Me explico? Es decir, son personas que tienen que educarse, van a la escuela, conviven, trabajan, pagan impuestos, bla, 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 y viven su vida sin un binario. Ajá. Sé que es un tanto complejo de comprender, sin embargo, cuando te acercas a estas personas, te das cuenta que su espectro es mucho más amplio. Ok. Y, por ejemplo, si yo tengo un amigo, un conocido, no sé, con estas características, ¿cómo hay que, no sé, hablar con ellos? ¿Cómo podemos integrarlos sin que se sientan a lo mejor de alguna manera como excluidos o ofendidos o no sé, ¿no? Que hablemos de una manera que no corresponde a lo que ellos no están en ese momento viviendo como género, como identidad. ¿Cómo tratarlos? Sí, esa es una estupenda pregunta porque para quienes nos ven, hay muchas empresas en este momento, casi todas no son de este país, enfocadas a la educación respecto al género. Ajá. En la mayor parte de países de primer mundo, por llamarlo de alguna forma, si no nos educamos en esto, estamos siendo de alguna manera discriminatorios. Y eso cuesta un montón de dinero para estas empresas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo debemos de nombrarlos? Es bastante complejo por la dinámica del día a día. Sin embargo, es sencillo como lo hiciste tú. La pregunta sería, ¿cómo te gustaría que te llame? Okay. Antes de que tú asumas algo, yo he escuchado gente decir, esa persona tiene cara como de hombre, como de mujer. Sí. No sé muy bien, ¿verdad? Si lo notas, cuando no podemos meter a las personas en una categoría binaria, encasillarlos en algo, el cerebro suele entrar en caos. Necesita como, bueno, ¿es hombre o es mujer? Incluso yo he visto personas que ante la incertidumbre se acercan y preguntan, porque de eso depende cómo te voy a o a los que tienes al lado lo preguntas como si ellos lo supieran. Oye, ¿es hombre o es mujer? Exactamente. Entonces, fíjate, esto es muy interesante porque antes de asumir cómo llamarte, puedo preguntarte cómo. Ajá, por ejemplo, en las mujeres trans o en los hombres trans. Ajá, cuando están en este proceso, les preguntamos cómo te gustaría que te llame. Ajá, te llamo por tu nombre asignado desde la persona que fuiste de nacimiento, o te llamo como la que estás a punto de ser o estás siendo en este momento. La pregunta sería desde ahí, ¿cómo te llamo? La mayor parte en mi experiencia clínica, las personas te piden que les llames por su nombre. Ajá, y que le quites el prefijo, la, él. Okay. Y por ejemplo, estas personas trans, hablando específicamente de ellos, ¿en qué momento ellos deciden convertirse físicamente y hacer una congruencia de mente e identidad? O sea, ¿en qué momento una persona decide, bueno, yo estoy aquí, pero quiero estar acá y estoy listo para hacerlo? Sí, es variado. No tenemos un... Porque hay muchísimos que lo quieren, pero no lo hacen. Podrían vestirse, que son los trans, y solamente se visten, ¿estoy de acuerdo? Transgénero. Transgénero. O transvestis también pueden ser. Exactamente. Pero no llegan a convertir su género y a hacer una
una cirugía, ¿no? Exactamente. Y a convertirse en lo que quieren o con lo que se identifican. Exactamente, tal cual como lo acabas de decir, desde este sistema binario, ¿verdad? Porque habría que entenderlo desde lo no binario, sería una cuestión diferente. ¿Cuál es el periodo? Es tremendamente fluido. Hemos encontrado personas de 80 años que están haciendo una transición de género. Wow. ¿No? Hemos encontrado niños desde los 3, 4 años que ya están conscientes y ya están toman la decisión desde ese momento. Sí, ojo, no funciona como me doy cuenta de esto y mañana lo hago. Sí, no. Es bastante más complejo, hay una serie de procedimientos y procesos, hay que entrar a ciertos requerimientos psicológicos, porque el género también es psicológico, como ya lo vimos, requerimientos sociales, requerimientos biológicos. Es bastante más complejo. Y entonces, respondiendo a la pregunta en específico, ¿cuándo? Cuando la persona llega a un grado de malestar, usualmente, donde ya le es necesario, ya no tiene más opciones, y entonces conecta con el necesito hacer esta transición y hacer congruencia. Yo recuerdo a esta consultante que a los 80 años decía, quiero vivir por primera vez cómo me percibí en mi vida. Lo que siempre quise ser. Lo que siempre quise vivir. Exactamente. Y entonces puede ser que si no estás en un sistema de pensamiento no binario, digas, qué absurdo, ¿para qué a los 80 años alguien quiere hacer eso? Bueno, ese es el poder de lo que implica la mente dentro del género, la concordancia y la congruencia, y el dolor que se puede experimentar si no concuerda y hace algo, porque esto además se puede resolver de manera muy sencilla y son historias de vida extraordinarias al final del día. Aquí el punto es el proceso de intervención, como bien mencionas, ya de modificación corporal. Ese tema es, yo creo que muy fuerte, y las personas, no sé si tú has tenido personas que ya lo hicieron, ¿cómo, después de tomar la decisión, cómo lo manejan, por ejemplo, con su familia? ¿Cómo manejarlo con la familia, con las personas más cercanas? Porque finalmente son, yo creo que las que en algún punto van a tener a lo mejor críticas, a lo mejor bullying, muchas cosas que se genera a partir de que una persona toma esa decisión y que la familia lo sabe, que los más cercanos lo saben. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejar esa parte de, o sea, tomo la decisión, pero también cómo le va a afectar a mi familia y a mi círculo más cercano? Bueno, el cómo no es algo que podamos medir, porque cada sistema tiene diferentes valoraciones respecto al género. Tiene que ver con cómo fuimos educados. Si bien venimos todos de la heteronormatividad, hay quienes están muy influenciados un tanto más por las instituciones, o que no tienen una experiencia previa dentro del sistema, y hay sistemas que a lo mejor ya tienen una experiencia previa. Sistema, entendémoslo como familia, y que este deber ser, desde lo dicotómico, no es tan pulsante, no es tan incisivo. Algo muy importante respecto a lo que preguntas en el cómo, es: primero necesitas educarte tú si estás en una situación de esta naturaleza, porque va a haber muchísimas preguntas que probablemente te hagan, que si no tienes los recursos, las respuestas, va a ser muy confuso para ti. Entonces, lo primero que se sugiere es: necesitas educarte desde lo que es el género, las categorías, cómo están impactando en ti, qué sucede con tu cuerpo, qué sucede con tu mente. ¿En cuál encajas? ¿En cuál encajo? ¿Con cuál me identifico? Dicho de mejor manera, y empezarlo a separar, ¿verdad? Porque fíjate, algo muy interesante de mi experiencia clínica es que de repente tengo personas que llegan a mi consultorio y me dicen, soy gay, o soy homosexual, o soy lesbiana. Y entonces lo primero que yo pregunto, en el caso de cuando me dicen soy homosexual, entonces yo me acerco con esa persona y le digo, ¿tú cómo te identificas?
como hombre, como mujer o como gender fluid o cómo te identificas, como queer gender, omnigender. Y entonces a veces me encuentro con respuestas como yo no me identifico como hombre, sino como mujer. En el sentido estricto, esta persona no la podríamos poner en un espectro de homosexualidad, porque la definición de homosexual sería un hombre que se identifica como hombre y se siente erótico y afectivamente atraído por otros hombres que se identifican como hombres. Okay. Es un poquito lo que mencionabas hace ratito fuera de cabina. Me identifico como mujer, o sea, soy hombre físicamente, me identifico como mujer y estoy haciendo el rol de mujer en esa relación homosexual o que la llaman homosexual, pero si me identifico como mujer siendo hombre, entonces ya no soy homosexual. No, estrictamente en los estudios de género, cuando hablamos de diversidad, no, porque me estoy identificando como una mujer y me gustan, una mujer trans a lo mejor, y me gustan los hombres que se identifican como hombres. Entonces la orientación sexual ahí permanece intacta. Es decir, esto es importante porque cuando te entrenes, si estás en una situación de esta naturaleza, habría que entrenarse específicamente en la transición de la identidad. Transitar el género. Si fuera una cuestión de orientación sexual, donde soy una chica, me identifico con una chica y me gustan otras chicas, o soy un chico, me identifico como chico y me gustan otros chicos, pero me está generando malestar, me está generando dolor emocional porque no sé cómo entrarle, no sé cómo tratarlo, no sé cómo aperturarlo, cuestiones de esa naturaleza. Entonces ahí el entrenamiento es diferente, porque con las personas homosexuales lo que buscamos es que busquen una identidad positiva, es decir, el término gay no habla de orientación, el término gay específicamente habla de identidad. Esto surge en un movimiento de orgullo en Estados Unidos, donde de la palabra, la voy a decir y si no ya ustedes me corrigen, es faggot, y se transita esa palabra para darle una acepción positiva a la orientación sexual homosexual hacia gay, como alegre, feliz. La identidad gay implicaría 3 cuestiones: está aperturada, está aceptada y se vive de manera orgullosa y alegre en relación a la orientación sexual que se tiene. Y por eso también su símbolo de este multicolor de, por supuesto, al del arco iris y demás, representando la alegría y el... Exactamente, eso es importante porque respecto a la pregunta, en la identidad trans vamos a vivir efectivamente una migración del género. Ahí es donde podemos entender lo dicotómico del asunto. Se puede transitar, sin embargo se sigue viendo hombre o mujer. Y hay personas que están transitando fuera del ser hombre o ser mujer. ¿Me explico? O ser ambos, o ser ninguno. Y eso también lo entenderemos como trans. ¿Qué implica? Y aquí me gustaría ser muy puntual porque es una de las preguntas más frecuentes que yo veo en la gente que me consulta y se quiere entrenar, particularmente con papás. Una de las recomendaciones cuando encontramos niños con disforia es decidir si darles hormonas de bloqueo o no para impedir los cambios sexuales secundarios. Una vez que se bloquea, tendríamos que hormonar con la, valga la redundancia, hormona contraria a la que se está viviendo. Y esto es recomendable en niños antes de la pubertad. Y hay una discusión muy grande respecto a este tratamiento. Es un tema muy fuerte. De quién lo va a decidir, qué tal que se arrepiente y mañana me dice, no era lo que quería, ¿no? Y la otra postura es cuando se dieron estos cambios sexuales secundarios y en la adultez, después de la pubertad, se comienza la transición. Son 2 aspectos diferentes. Por más hormonas que pongamos, vamos a requerir de más elementos para poder generar esa identidad física y mental que se está necesitando. Ahora, cuando pasa eso, que tienes que decidirlo, o de cierta manera los padres están en ese proceso de decisión, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, o sea, ¿cómo saber qué es lo mejor? Sí, esa es una de las cuestiones que también más vemos en consulta.
Lo recomendable tendrá que ver con la capacidad que tengas de educarte, ¿verdad? Porque si yo no tengo la educación y te recomiendo algo, te va a generar de alguna manera mucho estrés porque no está dentro de tu espectro de vida. Entonces, te puedo hacer una recomendación, sin embargo, no te estoy educando, entonces la recomendación que haga no va a ser favorable ni para ti, ni para tu hijo, ni para nadie, ¿no? Mi primera recomendación cuando hablamos de estos temas es: necesitamos reeducarnos, y la reeducación va a llevar un proceso, no va a ser de algo de un día para otro. Si tú, ante la sugerencia de impedir los cambios sexuales secundarios de tu hijo o tu hija, aceptas y tomas la recomendación, a la par te acompañamos para que te reeduques respecto a lo que está sucediendo, porque hay que aperturarlo, ¿no? Ahora los padres hacen cosas súper interesantes y muy bellas porque lo publican en Facebook. Nuestro hijo, nuestra hija nos dice que no corresponde, bla, 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 y entonces a partir de ahora te pedimos que lo llames de tal o cual forma, y van aperturando. Lo que sí sabemos, que está estudiado, es que estos niños, cuando se les da la oportunidad de vivir en el género mental que están pensando, suelen tener vidas de alto bienestar. Lo que sí sabemos es que estos niños, cuando no se les permite, suelen tener cuadros de depresión profunda y pueden llegar hasta el suicidio. Hasta el suicidio. ¿Qué recomendamos? No, yo suelo no recomendar, yo suelo poner en la mesa lo que ya está estudiado. Me gusta la evidencia, y ante la evidencia tú tomas la decisión respecto a lo que consideres oportuno o no a la situación que se está viviendo. Ahora, por ejemplo, esto que están mencionando de cuando no se les permite y que llegan a tener cuadros muy, muy severos de depresiones y llegar hasta el suicidio, puede ser también que, como no estamos informados, muchas veces decimos, es que es tan fuerte el tema para esta persona que no quiere salir del closet, ¿no? Y que no se quiere aperturar o no lo acepta. Entonces, obviamente tiene un cuadro de depresión muy fuerte porque no está a gusto con... ¿No es también un poco en esa parte de mejor decido quitarme la vida a seguir con estas cuestiones de sentirme mal y depresivo y en fin, que no tenemos exactamente la información y no sabemos identificarnos y no sabemos identificar qué es lo que queremos o cómo nos queremos sentir o cómo nos queremos ver? Sí, sin duda. Es algo que, insisto, desde entrenamiento, entendamos entrenamiento como crianza, nos dicen lo que debemos de ser, qué se espera de nosotros, ¿verdad? Yo tengo de repente padres de familia que me dicen, mi hija es gay, o mi hijo es gay, o es trans, y lo primero que me dicen, me siento muy mal porque no voy a tener nietos. Entonces eso me habla de la expectativa, o me siento mal porque no voy a tener boda. Yo ya la tenía pensada, ya es algo cultural. Por supuesto, es el rol asignado, la expresión comportamental. Yendo a la pregunta en específico, sería la respuesta: sí, estamos siendo influenciados de alguna manera por lo que se espera de nosotros, y lo que se espera de nosotros es A o B, no cabe el resto del abecedario ahí. Y ahora mismo culturalmente no tenemos la información necesaria. Exactamente. Y no sabemos muchas veces ni siquiera que existen otras posibilidades. Exactamente. Insisto, el poner un pensamiento binario fue para, de alguna manera, facilitarnos la vida. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que, lejos de facilitarlo, no lo ha dificultado, porque esto ha disparado de muchas maneras la violencia, el bullying, el maltrato, ante la falta de educación y reconocimiento de la diversidad humana. Entonces, si partimos de ahí y nos estás escuchando, lo primero tendría que ser es identifica, porque hay muchos caminos donde puedes reeducarte, puedes tener diferentes alternativas. 2, yo no te sugiero que estés en un lugar de apertura o no si no te has entrenado. Lo primero que tendrías que hacer es entrenarte tú mismo, tú misma, reeducarte tú mismo, tú misma, y ya con recursos, entonces sí, puedes hablarlo con tus padres, tomar una decisión. Claro, hasta ahí.
Antes yo no lo recomendaría, insisto, es una decisión de cada quien, pero antes no lo recomendaría porque no podríamos negar una parte de la realidad, una realidad que no está lista para vivir en el no binario. Ajá. Y no necesariamente con la orientación, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, consultantes, chicas, que de repente estas asignaciones de expresiones comportamentales o de género no les acomodan del todo bien, ¿no? Les gusta la competencia y la competencia no está asignada a lo femenino, ¿me explico? Y entonces empiezan a vivir su propio rol de otra manera, ¿no? Pues a mí me gusta la competencia y estoy buscando esto, el uso y manejo de poder que está asignado hacia lo masculino y no hacia lo femenino, empiezan a hacer uso de su poder y entonces empiezan a salir como de ese cuadrante, ¿no? Escucho chicos de pronto decir, bueno, es que hay mujeres para esto y hay mujeres para esto, ¿cierto? Entonces, yo desde mi perspectiva es, primero entiende lo básico, ¿qué es el género? Entiende tu definición biológica, cómo funciona, cómo estás influenciado por tu biología. Luego entiende la expresión comportamental, en qué lugar del mundo naciste, quién es tu familia, 15 generaciones atrás, cómo se ha vivido desde lo femenino, lo masculino. Después entiende que es una identidad, es decir, cómo estás constituido psicológicamente, porque hay algo que hoy conocemos, por ejemplo, que se llama transfobia, lesbofobia, homofobia, bifobia, genderfobia, ¿no? Que se llama así por lo externo, pero también hay un criterio muy interesante que se llama fobia internalizada. Es lo que te iba a mencionar. Cuando tenemos una fobia o es evidente que una repulsión, es porque nos checa. Probablemente. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Lo que te choca, te checa. Sí. Sí tiene que ver con esto, con seguramente es algo que tú traes y que tan no lo aceptas que no lo puedes ver en los demás. No lo puedes aceptar en los demás y que tú no puedas hacerlo. No necesariamente. Hay muchos estudios que han hablado de lo proyectivo del tema, pero no necesariamente. Te hablo un poquito más de la experiencia clínica que yo tengo. En lo que no choca, no checa significa no puedo concebirlo fuera del binario. Porque lo que me internalizaron es que fuera de este binario es algo que está enfermo, es algo que no es aceptable. Y como no es aceptable, entonces las personas están en el derecho de lastimarme. Porque a nivel social así funciona. Si tú te sales del binario, nosotros tenemos derecho de lastimarte, porque estás yendo en contra de del modelo que se suplanta, del modelo que se implanta a nivel social. ¿Me explico? Entonces, a partir de ello, nos vamos a dar cuenta que lejos de que nos cheque capaz que yo soy gay, capaz que yo soy trans, capaz que yo soy gender fluid o pansexual o lo que sea, más bien es que todos estamos entrenados desde un modelo bigénero, donde lo que se sale de ahí hemos entendido que puede ser riesgoso. Es malo. La mayor parte de padres de familia o de parejas o personas lo que nos dicen es, a mí no me preocupa si lo acepto o no, me preocupa que lo vayan o la vayan a lastimar. Pues sí, es una preocupación. Es una preocupación constante de las familias y los padres, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínate, si ponemos este escenario donde, oye, yo te digo, probablemente seas rechazada o rechazado, probablemente seas buleado o buleada, probablemente sufras de algún tipo de violencia, probablemente tengas que reeducarte completamente, como nos dice Marina Castañeda en la experiencia homosexual o estos constructos de género, y tú digas, ok, de todas maneras le entro, porque ahí cambia el paradigma radicalmente. ¿Quién en su sano juicio diría, va, sí, si no está conectado a otro nivel para decir, esto yo no lo puedo elegir? No es que yo lo prefiera, simplemente está dentro de mí. Y por ende actúa en consecuencia. Por eso cambiamos, o bueno, no cambiamos, el término preferencia sexual no es lo mismo que orientación sexual. La gente no decide su orientación, la gente descubre su orientación sexual. La gente no nace con una identidad,
nace con una predisposición identitaria, ajá, pero construye su identidad, va llegando y se acerca a lo que espera de sí mismo conforme va creciendo. ¿Me explico? Okay. Eso es importante, porque no se decide, no es una elección. Ajá. Se nace y se va modelando. En el caso de la orientación, se nace, o sea, en el sentido estricto, alguien heterosexual no puede un día decir, ok, me cansé, quiero ahora, no funciona así. Ahora, por ejemplo, ahorita que hablas de todo eso, me nace una duda. Sí. Muchas personas, cuando sufren algún tipo de agresión sexual, de violación, Okay. He sabido de muchos, de varios, que cuando sufren esta clase de agresión sexual, llega un punto en que lo prefieren, o sea, se vuelven, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa en ese proceso? Sí, hemos visto a través de la investigación y se ha documentado en eventos sumamente aversivos, por ejemplo, en abuso sexual. Voy a irme a las mujeres en específico, no porque sea exclusivo, sino porque es más común, es más frecuente, que puede ser que ante el abuso persistente y violento, entonces eviten al género contrario. Es un mecanismo de evitación, de defensa. Ajá. La fobia de alguna manera lo que te lleva es a eso, a evitar. Ajá. Es un proceso evitativo. Y al evitar probablemente se pueda confundir con una orientación sexual. Ajá. Hay casos, sí. Sin embargo, tendríamos que revisar dos aspectos. Una, si esa persona se siente atraída eróticamente por personas de su mismo sexo o se siente cómodo o cómoda, que son cosas distintas. Yo me puedo sentir muy cómoda y no necesariamente atraída. Que hablo un poquito más referente al hombre. Por ejemplo, niños que han sido abusados de pequeños, valga la redundancia, niños abusados se siguen con ese patrón de sexualidad, o sea, se vuelven gays. No necesariamente, y no tenemos un estudio asociado al efecto inverso. Tenemos estudios respecto a evitar al agresor, pero no hay un estudio que nos demuestre que se identifique con el agresor y por tanto se convierta en gay. Sí se puede identificar, pero eso no va a cambiar su orientación sexual. La orientación sexual con la que naces es la que va a permanecer y vas a descubrir a lo largo de tu vida. Esto es más bien un mito de los niños que han sido abusados en la infancia, entonces se convierten en personas homosexuales y a la postre tendrán una identidad gay. No necesariamente es así. Ojo, el abuso sexual no está relacionado con la orientación sexual. El abuso sexual sí está relacionado con la evitación de el agresor como tal o la identificación de, pero no con la orientación. Para ser más precisa, es un mito que ante el abuso en niños específicamente, esto los lleve a una orientación sexual homosexual. No todos los niños que han sido abusados en la infancia presentan una orientación homosexual y viceversa. Hay niños que en su infancia no fueron abusados y presentan una orientación sexual homosexual. Por lo tanto, la correlación no ha podido demostrarse. Ok. Bueno, y dentro de todo esta variedad y esta gama de géneros, culturalmente, que no es aceptado muchas veces, ¿no? Todas estos roles, hay una necesidad para crear un ambiente donde se puedan sentir seguros, sí, por supuesto, libres y demás. Hay muchas páginas de internet, por ejemplo, en donde todos estos roles y géneros y demás, como que no es un punto como donde puedo sentirme libre, donde puedo jugar todos estos roles, papeles y demás, y que la sociedad más bien lo ve como algo sucio. Sí, pero podría ser como la necesidad que tienen todas estas personas de
de no ser entendidos fuera de y encontrar un lugar donde se sientan aceptados? Desde mi punto de vista sí, pero no es exclusivo de lo que estamos hablando. Me parece que como seres humanos todos estamos buscando de alguna manera estos lugares donde podamos ser lo suficientemente abiertos y libres. Entendamos libertad como la capacidad que tengo de educarme y por tanto hacerme responsable de la expresión que estoy teniendo en mi experiencia de vida. Ajá, no una libertad sin sentido. Okay. ¿Me explico? Sino en el entrenarme, educarme para hacerme responsable de la expresión que tengo en esta experiencia de vida. Ajá. Eso entendería yo como libertad y me parece que todos estamos en búsqueda de estos espacios, de estas resignificaciones, no solamente ante las categorías que estamos mencionando, me parece que como hombres, incluso como mujeres, estamos en un proceso de resignificación muy interesante. La masculinidad entra en un proceso ya serio de redefinirse. Ajá, cuando vemos las dinámicas de pareja y vemos estos seres que no entran dentro de un dicotómico o de un pensamiento lineal de esto o esto, nos damos cuenta que de alguna manera suelen ser mucho más o vivir mucho más en bienestar porque son relaciones mucho más igualitarias, donde se pueden compartir los roles, las identidades, donde uno puede ser lo que más espera o se acerca de sí mismo. ¿Me explico? Okay. Y en función de ello, entonces nos vamos a dar cuenta que esto nos llevaría a una propuesta de movimientos igualitarios y espacios en libertad. ¿Necesarios? Yo te diría, sí, son necesarios, no por el hecho de que sean, porque ya existen per se, sino espacios como este, donde se nos dé la posibilidad de hablar de lo que implica una expresión de un ser humano. ¿Me explico? Iría más o menos por ahí. Ahora, por ejemplo, en esta parte de la libertad sexual, sí, de una persona, hay muchos hombres que ven mal explorar otras experiencias sexuales. Sin embargo, no porque las experimenten tiene que ver con que sean, ¿no? De alguna manera tengan otro... Importantísimo distinguir, ¿no? Sé que nos estamos yendo un poco hacia únicamente lo binario. Espero que en otro momento me inviten y ya nos metemos muy bien ahí, pero es importante que te quede muy claro como estos aspectos básicos. Y esa pregunta es estructuralmente importante. Ok, no es lo mismo la conducta sexual que la expresión sexual que el movimiento emocional sexual. Voy a poner un ejemplo. Pongamos nuevamente la homosexualidad, por poner un ejemplo. Entonces, hay conducta homosexual y eso no implica que sea una orientación. Vamos a la cárcel, por ejemplo. Habrá, puede ser el caso que un hombre tenga conducta sexual con otro hombre y que esos dos hombres no sean homosexuales, sino que están teniendo una conducta sexual homosexual. Eso no los mete dentro de la orientación, es una conducta únicamente. Habrá hombres que fantasean con otros hombres y no necesariamente tienen conducta sexual. A lo mejor alguien, su orientación sexual es homosexual y nunca ha tenido contacto sexual con otro hombre. Sin embargo, según lo que nos marcan los diferentes autores, ahí podríamos definir que hay una orientación sexual homosexual, porque se define a quién deseo y de quién me enamoro. Eso sería la orientación sexual. Que no lo practica. ¿No? Y entonces hay una, a mí esto me encanta porque de repente en la experiencia clínica que te comparto es, bueno, yo no soy homosexual porque a mí no me penetran, yo penetro, ¿no? En esta situación que es muy común. Típico. Muy común. Entonces ahí podemos ver desde lo binario cómo hay una asignación y cómo se construye. Entonces, ¿cómo se construye esa identidad? ¿Me explico? La orientación sexual, no nos hagamos bolas, es algo innato y es de quién me enamoro y quién me atrae. Porque puedo sentir atracción, pero no enamorarme. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo?
que hay cuando estamos hablando de enamoramiento, hay una construcción emocional respecto al vínculo. Ajá. Es decir, hay personas, por ejemplo, que no se sienten atraídas eróticamente, que es una de las categorías que tú traes, que no se sienten eróticamente atraídos a otros, y lo que les es atractivo es la emoción, es que se sienten cuidados, protegidos, amados, cobijados, y entonces pueden establecer un vínculo. Okay. Pero eróticamente no tienen esta química. Y hay gente que se conoce 2 horas, 1 hora, 15 minutos y tienen una explosión química brutal. Y no necesariamente tienen un vínculo emocional, simplemente es química. La orientación sexual va asociada con estos 2 elementos. ¿De quién me enamoro y quién me atrae? Pueden ser hombres, mujeres, todos, ninguno, ambos. Depende. Ajá, en este aspecto. Ay, Taine, pues muchas gracias, ya estamos casi terminando el programa. Me queda claro que es un tema súper extenso sí. Y de donde podemos sacar muchos subtítulos muy interesantes. Pero bueno, ya habrá oportunidad de que nos vuelvas a aceptar la invitación. Te agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. Recuerden también seguirnos en nuestros siguientes programas a las 13 horas, Cadena Noticias, información real, veraz y accesible. A las 18 horas, Macondo, el lugar donde las ideas se vuelven mariposas. Y a las 17 horas, transmisión pirata, música fuera de control, aquí con Alex Zamorano, que tenemos en la cabina. Muchas gracias a todos. Recuerden que si tienen algún tema en especial que quieran abordar en estos programas de todos los martes, con mucho gusto tomamos sus preguntas y todo lo que nos quieran escribir al respecto. Con mucho gusto tomamos en cuenta todas sus opiniones y pues nos vemos dentro de 8 días con otro tema súper interesante. Los esperamos aquí. Muchas gracias por sintonizarnos y vernos como cada martes. Gracias, Alex, en cabina. Gracias, Taine. Al contrario, gracias, Alex, gracias, Zule. Es un placer estar aquí y que nos aperturen estos espacios. Síganos también en Tándem de Vida, Así que es un lugar en Facebook donde estamos hablando justamente de cuestiones de bienestar psicológico y de entrenamiento mental relacionados con que alcances ese espectro de la persona en que te quieres convertir. Claro que Muchas sí. Gracias por el espacio. Si tienen ahí algunas dudas con respecto al tema que tratamos el día de hoy, Taine está en esos espacios. Y claro, por supuesto que si quieren algo exclusivamente con ella, pueden pedirnos la información y con mucho gusto se las pasamos. Sin duda alguna. Muchas gracias, Alex. Nos vemos dentro de 8 días. Excelente tarde a todos.